este tipo de virus desnudos son felicísimos en los lugares más calientes. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú, donde más comienzan los problemas de hepatitis es en el verano, porque el verano tiene doble actividad. Una, sobre el virus, porque el virus está feliz, porque los virus envueltos sí se derrite la envoltura lipídica en el calor, pero un virus desnudo no. Entonces está feliz sobreviviendo. Laringo, por ejemplo, con el calor desaparece, ¿no es así? Cuando hay calor, no hay infecciones, ¿no? Pero el virus de hepatitis acuerpa está feliz. Y otra cosa, además, afecta sobre el pollo porque el calor es el peor estrés que puede sufrir un pollo hoy en día. Hola, bienvenidos a nuestro AVIP Podcast. Un servidor, anfitrión, Rubén Merino. Estamos el día de hoy agradeciendo nuevamente a nuestra invitada aceptar la invitación para participar con nosotros nuevamente. Ya la tuvimos una vez con una estupenda participación respecto a la enfermedad de Newcastle, la doctora Eliana Icochea, que este día nos hace favor de platicarnos un poco de la hepatitis con cuerpos de inclusión. Y antes de empezar en forma, doctora, le voy a pedir nuevamente si nos puede compartir un poco de sus antecedentes académicos, sus antecedentes laborales, para que quienes nos acompañan en este capítulo pues puedan recordar, si es que ya nos escucharon antes, o conocer un poco de sus antecedentes. Doctora Eliana, muchas gracias nuevamente por aceptar participar con nosotros. ¿Cómo no, Rubén? Buenos días y muchas gracias por la invitación, primero que nada, a participar en esto. Bueno, mi nombre es Eliana Icochea, yo soy médico veterinario, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Marcos, Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Tengo una maestría en salud animal y un doctorado en medicina veterinaria. Y bueno, toda mi vida he trabajado aquí en el laboratorio de patología aviar. Desde hace mucho tiempo ya soy la jefa del laboratorio de patología aviar de la facultad. Y bueno, y aquí me encuentro trabajando en lo que es diagnóstico. Aquí este es un laboratorio que tiene mucha casuística de aves en general, de industria, de traspatio y de silvestres. Entonces esto es un material docente, pero aparte de eso también manejo la coordinación del programa de segunda especialidad de avicultura y de la maestría en avicultura que tiene la facultad. Eso como profesora de posgrado y como profesora de pregrado del curso de medicina aviar. Eso es lo que puedo decirle de mis estudios y mi formación académica y mi actual ocupación. Excelente, doctora, pues muchas gracias. Y precisamente son estos antecedentes los que nos hacen tenerla como invitada. Esta vez vamos a platicar un poco sobre el tema de la hepatitis a cuerpos de inclusión, los desafíos que puede representar para la industria avícola, así como las estrategias que se pudieran implementar para su prevención. Doctora, para entrar ya en materia con esta enfermedad, ¿qué nos puede comentar de la distribución que tiene esta enfermedad un poco pues en su país, en Latinoamérica? Bueno, es una enfermedad que hace, vamos a decir, casi 30 años se le considera emergente, porque apareció por primera vez ocasionando problemas aquí en América, en Chile, en Perú y también en México, pero también al mismo tiempo comenzaron los problemas en Pakistán. Y entonces hemos sido, los que hemos sufrido el problema desde muy temprano, han sido estos nuestros países, Chile y Perú, muy similar, con muchos más problemas que México, que lo solucionó más rápidamente. En nuestro caso, atribuido la presentación del problema cuando iniciamos el uso de aceite acidulado de harina de pescado, que era un subproducto de la harina de pescado que se usaba en ese entonces como fuente de proteína animal tan importante, y el aceite no se usaba más que la fase sólida, y este aceite era un residuo, y sin embargo estuvo mucho tiempo allí que no se usaba, y a alguien se le ocurrió que la avicultura podía utilizar eso, y realmente la razón de una emergencia de hepatitis a cuerpo de inclusión en Perú y Chile, que hemos sido productores de harina de pescado, fue primero por una gran depresión del sistema inmune, seguramente por un aceite
una grasa que venía a ser tóxica para las aves. Comenzaron los brotes de hepatitis en Perú y en Chile. Posteriormente el virus empezó a causar ya cada vez mayores brotes y pasó a Ecuador, empezó a pasar a los otros países y el virus ya está instalado por aquí. Es un virus, a mi modo de ver, que siempre necesita de factores predisponentes cuando se trata de transmisión horizontal, porque como sabemos es un virus también de transmisión vertical. Cuando la madre se infecta en la etapa de producción y no ha tenido una inmunidad previa por eso, si no ha sido vacunada contra el serotipo con el cual se infecta, el virus es transmitido a la progenie y allí no se necesitan factores condicionantes ni predisponentes. Es inminente el HCI cuando es de transmisión vertical, por eso la primer manejo que debería haber es la vacunación de las reproductoras para evitar esa transmisión vertical. Pero en lo que respecta a la transmisión horizontal, yo sí creo, el doctor Haroldo Toro, hoy en día profesor de la Universidad de Auburn, fue lo que también ha trabajado en Chile, cuando era profesor de Chile, en hepatitis, y como yo, cuando hemos hecho inoculaciones experimentales, tenían que ser vía parenteral, no vía oral, no la vía ruta natural de infección. Por vía parenteral el virus nos causaba alrededor de 30% de mortalidad. Entonces no existe pues un virus primario que cuando lo inyectas solo te deja vivos al 70%. Entonces yo sí creo que hasta el día de hoy todos los serotipos que han ido emergiendo, porque este virus, el problema es que nos afectó el 4. El serotipo 4 afectó a México, a Chile, a Perú y a Pakistán. En el trayecto de los años, desde los 80, que más o menos fue cuando apareció este problema, porque hay que tener en cuenta que este es un adenovirus desnudo. Y por lo desnudo que es un virus estable y ubicuo. Es un virus que vive en la cama de los galpones. Es un virus producto del desarrollo de la avicultura en el mundo. Entonces, como lo es el virus de Gumboro, como lo es el virus vamos a decir, el reovirus, el de la hepatitis a cuerpo, los virus desnudos están en la cama. Y por lo mismo que son desnudos, son difíciles de eliminar. Cuando hemos tenido esos factores condicionantes que han permitido un brote de hepatitis a cuerpo de inclusión, a la vez estamos contaminando el suelo porque va a ser más difícil la eliminación. Y entonces, ¿qué ha pasado? Si bien es cierto que se tomaron medidas de vacunación contra el virus serotipo 4, pero como son 12 serotipos, han ido en el tiempo emergiendo nuevos serotipos. Y hay una evolución en que el 4 empezó a bajar y empezaron a aparecer los otros. Han habido nuevos serotipos que son los que ahora, por ejemplo, pasó por el 4, pasó por el 8, por el 11 y luego al 8. Hoy día el serotipo que más se está diseminando en muchos de nuestros países es el 8, 8B principalmente, pero también 8A. Pero también se han encontrado el 7 y lo raro es que, por ejemplo, en Canadá ha habido el serotipo 2. En Perú nunca se ha detectado el serotipo 2 porque tenemos una diversidad de serotipos. Estamos hablando de 12 serotipos, dentro de ellos en realidad son del 1 al 11, pero el 8A es 8B, entonces hace los 12 serotipos. Y entonces esto es lo que está pasando, emergencia de nuevos, y por eso mencioné inicialmente que yo hablo hace mucho tiempo de hepatitis, he dicho, es una enfermedad emergente, porque lo fue, pero sigue siendo emergente porque están emergiendo nuevos serotipos y no sabemos en qué momento van a seguir emergiendo. Por el momento creo que está bien esa pregunta, esto, Rubén. Sí, precisamente también viene correlacionado con el tema que quería dar a continuación. Los avances que se han logrado en esta identificación y caracterización de los serotipos, ya lo ha mencionado, pero me gustaría si se pudiera comentarnos sobre estos avances, las herramientas que ahora disponemos para reconocer más rápido y caracterizar a estos virus y los serotipos o el sistema de clasificación al que corresponden. Y bueno, aunque lo comentó brevemente, si pudiera comentar quizá un poquito más amplio respecto a estos serotipos predominantes en ciertas áreas, sobre todo de Latinoamérica. Sí, entonces sí, efectivamente, esto significa que no solamente es hacer el diagnóstico, sino detectar el virus o aislarlo si es posible, identificar el serotipo. Entonces viene el punto de que es muy importante llegar porque se necesita una homología vacunal, ¿no? Entonces sí hemos hecho acá en el Perú el secuenciamiento incluso del genoma completo, ¿no? Se ha hecho en el caso de hepatitis a cuerpo de inclusión
está publicado, por ejemplo, el secuenciamiento del genoma en el caso del 8B, que ha sido el último, pero antes, ¿qué se ha detectado? En Perú, Ecuador, Bolivia también, el 4, el 7, el 8 y el 11. Son por ejemplo, 2 no se ha detectado. En Canadá sí. Esto hay una diversidad de detección. En los países varía, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha detectado 9, acá no, también en algún momento, pero vamos a decir, el serotipo más detectado, digamos, en el mundo es realmente el 8B o el 8A. Es el que más ha sido encontrado. Si bien ha habido diversidad, es que es el que menos ha faltado, digamos, en estas detecciones. Pero sin embargo, por ejemplo, también hay, vamos a decir, en Ecuador se ha detectado el fóbula adenovirus 6. Nunca lo hemos detectado acá. Pero ahí en Ecuador también se ha detectado, obviamente, el 11, el 8A, el 8B también, ¿no? O sea, pero los secuenciados en nuestro país, en Perú, han sido algunos aislados de Ecuador, de Bolivia y de Perú, y ahí esto está, primero fue el 4, y ahora en menos cantidad está el 4, y más está el 8B. De Brasil también hemos detectado en bebés, ¿no? El 8, también igualito el 8B, que es el que, porque han sido, creo, los últimos en vacunar, y entonces se ha detectado últimamente. Lo que predomina ahora es el 8. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay diferencias en patogenicidad de los adenovirus. Es reconocido que el serotipo 4 fue el más patógeno de todos, pero el que le sigue en patogenicidad es el 8B precisamente. Y después del 8B viene el 11, o sea, los que más se han metido en nuestro país. Y la patogenicidad, después debajo, los otros serotipos son de menor patogenicidad. ¿Y a qué llamamos patogenicidad? Es vamos a el daño hepático, porque estamos hablando de un virus con un tropismo por el hígado, un daño mucho más severo, en donde mientras más severo el cuadro congestivo, con edema pulmonar, es más violento, entonces la mortalidad va a ser más alta. Generalmente los serotipos que causan un severo hidropericardo deberían matar más, por eso, por la mortalidad, por el edema, no ascitis, porque solamente es un problema de acumulación de fluido en el pericardio, ¿no? Pero se acompaña generalmente de edema pulmonar y las lesiones hepáticas, pero de eso depende. Entonces los serotipos también han variado en patogenicidad. Ya se ha visto el serotipo 4, que es el que tiene doble fibra, porque la virulencia del virus está relacionado también a la fibra y al exón. Las proteínas externas importantes son el exón, el pentón y la fibra, pero dentro de ellas tres, el exón es muy importante, no solamente porque en base a esta secuencia del exón se hace la identificación, se usa para el diagnóstico. La secuencia del gen del exón se utiliza para los PCR, se utiliza para el secuenciamiento, porque cómo llegamos al serotipo. Si bien es cierto, uno puede hacer la prueba de identificación del serotipo mediante la prueba de virus neutralización, pero como es engorrosa, y ahora todos llegamos a la prueba molecular. Entonces, el paso es detectar el virus, aislar el virus, y secuenciar el genoma, por lo menos el genoma, el del exón, la secuencia del gen del exón, para identificar el serotipo, ¿no? Eso es importante. También la fibra, pero la fibra tiene más un rol antigénico. La fibra también tiene un rol en la virulencia. Entonces, exón y fibra tienen roles en la virulencia y eso determina la doble fibra del serotipo 4. Todo el grupo C, que es el serotipo 4, son 4 y 10, tienen dos fibras, y dentro de ellos el 4 es el de mayor virulencia. Pero no sé si respondo la pregunta, es los serotipos identificados con secuenciamiento en nuestro país son el 4, el 8, el 11 y el 7. Ha habido una evolución, el 4 era inicialmente, y en este momento el que predomina es 8B, y esto es parecido a lo que causa en el Asia, a lo que pasa también en Asia. Perú siempre tiene, no sé por qué, vínculos de similaridad genómica con algunos virus con Asia. En lo que es Newcastle, nuestros virus del genotipo 12 los tiene Asia y también lo ha tenido Colombia, por supuesto, pero mucho ahí, no sé cuál es la razón siendo tan distantes, pero ocurre esta situación. No sé si con esto respondo, Rubén, la pregunta. Sí, sí, doctora, claro, claro, es muy amplia la información y el conocimiento que tiene sobre el tema, que evidentemente es importante porque como usted lo mencionaba,
hablar de esta como una enfermedad emergente después de 30 años, ya nos explicó las razones, esa variación en la incidencia de los serotipos por regiones. De los serotipos, Lo sí. cual también me lleva un poco a pensar y a pedirle su opinión al respecto, doctora. En algunos países enfrentamos desafíos sanitarios de diferente índole y debemos priorizar el diagnóstico de ciertos padecimientos. Ya mencionaba usted, por supuesto, el virus a tener un tropismo hepático, pues va a causar el daño con las consecuencias sabidas. Pero sabemos, por ejemplo, micotoxinas, otros agentes que también tienen este efecto del daño hepático. En su experiencia, doctora, para el diagnóstico temprano, cuando hacemos necropsias, porque otra vez, insisto, podemos estar pensando más en términos del estado sanitario nacional, otras enfermedades, a lo mejor de tipo respiratorio o de otra índole, y a lo mejor omitimos o dejamos pasar un poquito de lado la importancia que pueden tener enfermedades como esta. Si hacemos una necropsia, los indicios que nos pudieran llevar a pensar en la hepatitis por cuerpos de inclusión, en su experiencia, doctora, ¿qué nos puede platicar? Sí, cómo no. Bueno, vamos a decir, el diagnóstico muchas veces es sencillo porque tiene un cuadro que casi uno para el que tiene experiencia en la necropsia lo reconoce inmediatamente. Sobre todo, principalmente el aspecto del hígado. La hepatomegalia es muy marcada. Bueno, y sobre todo, aunque hay variaciones en la presentación de lesiones entre hepatitis a cuerpo de inclusión, pero el clásico hepatitis a cuerpo de inclusión muestra, la enfermedad clásica, la más típica, muestra un hígado medio amarillo, pero no hablamos de grasa, sino un medio, digamos, ictérico, medio ictérico, que muchas veces tiene petequias o equimosis, ¿no? Petequias o equimosis y acompañado muchas veces de hidropericardo, no siempre, a veces hidropericardo y sobre todo no solamente son las lesiones, sino es el comportamiento clínico del problema, porque se inicia con mortalidad. Las aves, en el caso de hepatitis a cuerpo de inclusión, se mueren por el edema pulmonar. El problema es que el virus es muy dañino para el hígado, es un virus citolítico, es un virus desnudo en su replicación, hace muchísimo daño al hígado, y entonces el hígado es como una compuerta en el pollo, entonces en el ave, y entonces se produce una éstasis sanguínea y empieza a haber un cuadro congestivo severo. Los riñones están hinchados, el edema pulmonar se da, el hidropericardio que sí o que no, ¿no? No hay ascitis, no hay ascitis en el caso, porque no vayamos a confundir, cuando hay un problema de toxicidad, a veces hay por hipoxemia o por toxicidad hepática, tenemos ascitis líquido en la cavidad abdominal. En HCI nosotros no tenemos ascitis, es simple y llanamente aquellos órganos que tienen los capilares fenestrados sufren una extravasación, como es el caso de los riñones y el corazón, que también genera ese hidropericardio, ese tipo de capilares. Pero el cuadro, digamos, sospechoso, nos lo va a dar este tipo de hígado medio amarillento, pálido, con petequias o equimosis presentes allí, agrandado, ¿no? Y con fluido pericárdico o no, pero nosotros, y lo que más también nos va a ayudar es el comportamiento de una elevación de la mortalidad que va saltando de galpón y galpón, porque nosotros cuando tenemos un problema infeccioso de este tipo, no es que comienza a la vez en todos los galpones, comienza en uno y de ahí va saltando al otro, entonces tiene características de una enfermedad infecciosa, porque también hay que tener cuidado que hígados amarillos pueden ser de micotoxinas, cuando no hay un problema de hidropericardio y podríamos confundir. Por eso esto es un diagnóstico presuntivo y de ahí yo creo se tiene que ir al diagnóstico confirmatorio de laboratorio, que lo ideal sería, claro, la histopatología, pero porque el virus causa corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos, pero eso tarda y a veces podemos no encontrarlos. Entonces el PCR es una gran ayuda porque sí es una prueba que nos da el resultado el mismo día o al día siguiente, entonces nos va a llegar a confirmar, pero no determina el serotipo, que como hemos dicho inicialmente, tenemos que llegar al serotipo porque en este caso es muy importante, como lo es en coriza infecciosa, la homología vacunal, y como lo es en reovirus y como lo es en influenza, muchos de los virus actuales que afectan a las aves. Pero en hepatitis nosotros tenemos un virus con el serotipo que está circulando y causando el problema, porque la lesión de los serotipos no se puede diferenciar con una característica macroscópica ni con histopatología.
tiene que ser simple y llanamente con la prueba de virus neutralización, el secuenciamiento, que es lo mejor que usamos ahora. Esto sería lo que puedo decir respecto a esa pregunta, Rubén. Sí, doctora. Oiga, y ahorita pensando en esta existencia de la enfermedad, por lo menos en nuestros países durante todo este tiempo, también ha cambiado la genética de las aves, es decir, las expectativas productivas del pollo de engorda, la propia gallina de postura, la demanda metabólica para el hígado es tremenda y eso supongo yo debe tener un efecto sobre la susceptibilidad, ¿no? O a la acción que puede tener el virus en este órgano. Exacto. Rubén, yo justamente es una de las cosas, cuando hablaban del virus hipervirulento, en algunos sitios se ha reportado como cepas hipervirulentas del virus, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empezaron a ver el famoso hidropericardio. Rubén, cuando apareció por primera vez la hepatitis, era descrita como una hepatitis necrotizante y no había el hidropericardio, ¿no? Fue pasando el tiempo y se presentó. Yo también estoy exactamente siempre he estado de acuerdo con lo que acaba de decir usted, Rubén, que lo que varió es el pollo. Los pollos tienen miren, nosotros antes tenemos una zona de altura que es Huaraz, ¿no? Donde hace 30 años se podía criar pollo allá. Si ustedes crían ahora, tienen 80% de mortalidad por asitis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pollo, la exigencia genética de las aves los ha hecho muy susceptibles de los problemas congestivos. Tanto es así que nosotros tenemos ahora pollitos de un día que nacen de la planta de incubación con hidropericardio, cuando hay fallas en la temperatura y al final del proceso de incubación hay exceso de temperatura, y eso afecta la calidad del pollito bebé. Y eso hace nosotros 15 años jamás teníamos hidropericardio en el pollito que nacía de un día. Entonces, el proceso de lesiones en que se genera hidropericardio y edema pulmonar no solo es del virus. El virus está dañando muchísimo el hígado, pero hay una, vamos a decir, un aporte de esta predisposición genética al cuadro congestivo. Es que nosotros tenemos un pollo con un pulmón que sigue siendo de los años 60, un esqueleto que no ha mejorado, porque nosotros tenemos un pollo que ahora el mejoramiento genético lo ha hecho en la parte muscular, en la parte cardiovascular, no se ha quedado. Entonces el hidropericardio, y lo que está diciendo Rubén es total. Yo por eso digo que no son virus hipervirulentos, sino simple y llanamente lo que hace que sea hipervirulento es la condición genética del pollo con una predisposición a los cuadros congestivos tremendos. De acuerdo totalmente, Rubén, de acuerdo totalmente con él. Gracias por el comentario, doctora. Y pasando un poquito a las estrategias, ¿qué nos puede platicar sobre alternativas o métodos para tratar de controlar esta enfermedad? Sobre todo en esas regiones donde se presenta con alta incidencia, donde hay altas densidades de población y por supuesto el desafío es constante y permanente. Sí, Rubén, yo creo que no solamente en esas zonas. La primer manejo tiene que ser la vacunación de reproductoras en el mundo. Estamos hablando de un virus. La vacunación de reproductoras debería ser hecha en el mundo entero, porque los que hemos tenido los primeros brotes hemos empezado a vacunar a las reproductoras desde hace tiempo, pero hay países, hay un poco de terquedad, digamos. Yo he visto que ha ido la forma que la hepatitis a cuerpo de inclusión aparece en un país es por la reproductora. Así comienza. En la reproductora la infección es subclínica, asintomática, y entonces cuando no han sido vacunadas, esta es transmitida. Y una vez que la progenie se infecta, está contaminando el terreno. Está contaminando el terreno y de ahí para adelante va a ser más fácil que haya contaminación horizontal en los pollos de engorde. Entonces, la primera medida que debe hacer para controlarse el problema es que no deberían existir en el mundo reproductoras no vacunadas contra hepatitis a cuerpo de inclusión. Y en todo lado ir haciendo el seguimiento de los serotipos emergentes para actualizar la vacuna de acuerdo al serotipo presente. Para mí, eso es lo primero. Porque una vez que hay un brote en la industria avícola, estamos hablando de un virus estable, sumamente estable, que muchas veces puede soportar incluso el calor. Entonces, una vez que tenemos los brotes, ya ha habido un brote anterior, nosotros vamos a tener que manejar mucho la desinfección, el vacío sanitario, el reuso de cama y todas las cosas que tienen que ver porque el virus, la fuente es la cama donde ha estado contaminado. Y hay otra cosa que es importante,
este tipo de virus desnudos son felicísimos en los lugares más calientes. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú, donde más comienzan los problemas de hepatitis es en el verano, porque el verano tiene doble actividad. Una, sobre el virus, porque el virus está feliz, porque los virus envueltos sí se derrite la envoltura lipídica en el calor, pero un virus desnudo no. Entonces está feliz sobreviviendo. Laringo, por ejemplo, con el calor desaparece, ¿no es así? Cuando hay calor, no hay infecciones, ¿no? Pero el virus de hepatitis de cuerpo está feliz. Y otra cosa, además, afecta sobre el pollo porque el calor es el peor estrés que puede sufrir un pollo hoy en día. Las aves. El peor estrés que hay es alta temperatura. Entonces, acá nosotros en el Perú, por ejemplo, llega el verano y ya me preocupa porque los casos de hepatitis se elevan, porque tenemos el estrés ambiental del ave, porque los galpones son a tipo abierto, no tenemos climatización, casi es poco, y el virus está feliz. Entonces yo creo, los manejos tienen que ir orientados a un bienestar ambiental, porque estamos hablando también de entonces, de todas maneras, de un virus que está sujeto a condiciones predisponentes ambientales. Ahora, ni que se diga de los virus inmunosupresivos, obviamente, porque acá también, ese es el gemelo directo, el virus de hepatitis del virus de Gumboro, ¿no? El virus de Gumboro es en muchos casos que tenemos acá, y son las charlas. Ahora yo también tengo la charla en Punta del Este para el Congreso Latinoamericano, ahí voy a hacer hepatitis también, a cuerpos de inclusión, y los casos que tenemos, muchos han venido y venían con hepatitis, pero tenían a la vez Gumboro. El problema de Gumboro como agente inmunosupresivo es vital, o sea, el control de Gumboro también. Y yo quito anemia ya lo quité hace rato, porque al principio pensábamos que el virus de anemia también era agente. Anemia no es mucho problema en la avicultura, porque anemia es un solo serotipo. Y voy a repetir nuevamente, acabo de estar en Guatemala y digo lo mismo siempre. Lo peor que puede haber en la avicultura es un virus, un virus estable y variante, ¿no? Y anemia es un virus no variante, porque es un solo serotipo, y la vacunita que le ponemos a la reproductora protege, nunca, no hay transmisión vertical ni nada. Anemia no lo vemos, pero Gumboro es un virus variante y es estable. Entonces también como factor, y está siempre ahí metido en el galpón como reo. Entonces es una amenaza mayor para la avicultura. Y el de hepatitis no es variante, pero tiene 12 serotipos que van emergiendo. Y hay especificidad antigénica de serotipo. Bueno, eso es lo que podría decir respecto, creo, no sé si me he sentido. Yo creo que también ya como complemento a toda esa parte súper interesante que nos acaba de comentar, en esa resistencia que tiene el virus por ser precisamente desnudo, pues esa toma de decisiones en la elección de desinfectantes para los procesos de limpieza y desinfección en las casetas, pues debería estar fundamentada grandemente en el efecto sobre virus desnudos, porque sobre virus envueltos, pues la verdad es que todos son muy efectivos, pero desnudos a veces no nos dan suficiente información sobre la efectividad de estos productos contra virus desnudos. Ya nos comentó también un poco sobre esa interacción con los otros agentes inmunodepresores. Ya nos señaló que la anemia afortunadamente se puede prevenir con un poco de facilidad. El Gumboro es un desafío, y por supuesto en ciertas regiones la incidencia, la presencia de las micotoxinas pues juegan un papel fundamental, ¿no? Pero ya también, como nos reitera la posibilidad de la vacunación en las reproductoras como un elemento fundamental para la prevención del polio de engorda. Ojalá que quienes nos ven, quienes nos escuchan, reciban adecuadamente este mensaje para que vean la importancia que tiene este manejo. Así es. Es muy, bueno, en primer lugar, mi recomendación es: no se puede dejar de vacunar a la reproductora, que es el principal factor de riesgo que existe. Vacunar a las reproductoras, eso debería ser, como dije hace un momento, universal. Y lo otro, tratar este es un virus que de todas maneras no es un agente primario que solito. Está sujeto a... Es verdad que los pollos de engorde viven porque este es un problema más de pollo de engorde, porque es un problema de las aves que viven en el suelo, en contacto, porque las ponedoras están la mayoría en batería. Problema de hepatitis no. Esto está más dirigido al pollo de engorde. Y entonces, y tenemos que tener presente que el virus está en la cama. Y entonces es muy importante, primero, la vacunación de la reproductora para que no haya transmisión vertical.
Y segundo, para que no haya problemas de hepatitis como consecuencia de transmisión horizontal, lo que tenemos que hacer es simple y llanamente tener una muy buena desinfección, una muy buena limpieza del galpón y un vacío sanitario mínimo, pues, porque a veces hay de 7, 8 días y mucho menos si ha habido un brote en la campaña anterior. Prohibido el reuso de cama en estas casas. Después, por el otro lado, también hemos hablado de la injerencia del virus de la infección bursal. O sea, mis recomendaciones, si no queremos tener hepatitis, es vacunar a la reproductora. Ahora, en casos en que hayamos tenido hepatitis a cuerpo de inclusión en los broilers, ya no queda más que también vacunar hasta que esto baje. Porque para que desaparezca el virus en la cama tendrían que pasar 2 meses. Entonces, por ejemplo, acá en el Perú no nos vemos obligados, ha habido tanto que nos hemos visto obligados en muchos casos a tener que vacunar al pollo de engorde. Porque cuando hay estos problemas, para salir del problema, no solo ya la reproductora, sino el pollo de engorde, ir a esto. Pero yo creo que los países pueden evitar llegar a estos niveles si vacunaran a las reproductoras y así evitan que hayan contaminaciones, porque mientras más brotes, más siembra en el terreno hay de mayor carga viral y es más difícil de controlar un problema de hepatitis como consecuencia de transmisión horizontal. Por eso el kit lo de la reproductora debería ser universal en toda la avicultura del mundo. Yo no sé si con eso es suficiente mi mensaje. Yo creo que sí, yo creo que, doctora, que es fundamental, importante. Ojalá que quienes nos ven, quienes nos escuchan, reciban correctamente este mensaje. Y ya nada más, doctora, quisiera preguntarle, en este programa de vacunación o esta vacunación de las reproductoras, ¿es necesario hacer un seguimiento de la efectividad del programa? Es decir, con otras enfermedades hay que hacer serologías, hay que hacer determinaciones. Rubén, lamentablemente, sí. ¿Qué seguimiento se puede hacer? O sea, evaluar la respuesta inmune. Sí, hay kits, pero los kits no discriminan el serotipo. El kit que tenemos, que actualmente estamos usando, que es un kit de IDVET, me parece, lo que hacemos de IDVET, lo que se detecta, y yo los resultados que tengo de reproductoras titulando los anticuerpos son altísimos, siempre hay altísimos. Están en 9.000, 10.000, son muy buenos. Lo que pasa es que no sabemos si esos anticuerpos son contra el serotipo que queremos controlar. Recién ha salido una publicación en el año 2024 en China, acaba de salir, que ha producido un kit específico de LISA que detecta anticuerpos al serotipo 4. Utiliza la fibra del serotipo 4, es lo que está colocado en el fondo de la placa de LISA. Y entonces detecta anticuerpos al serotipo 4. Ojalá hubiera ese tipo de kits específicos para serotipo, como lo tenemos ahora para el virus de influenza, que tenemos un kit de LISA a los anticuerpos contra el H5. Ojalá que en el caso de hepatitis, porque esto es investigación, no he visto que haya comercialmente, pero sería ideal que los países contáramos con una prueba de ELISA específica de anticuerpo específico de serotipo. Ya vi que por primera vez se ha desarrollado uno del serotipo 4, pero sería ideal también del 8B, porque estos son el 8B, el 11, que son los más importantes. Ojalá que en el futuro cercano podamos contar con ese tipo de kits, porque la única seguimiento que se puede hacer a la reproductora es esto, para ver si está vacunada sería serológico. Ahora, ¿qué otra cosa? Detectar el virus en la gallina ni nos damos cuenta. En ellas es totalmente asintomático, es esto, subclínica, la infección, donde sale inmediatamente es cuando la progenie está infectada, que salen infectadas. Y bueno, claro, normalmente una infección vertical produce una enfermedad a muy temprana edad, ¿no? Empieza la enfermedad a veces al 5.º día, al 7.º día, al 12 día, ¿no? Aunque hay serotipos, como el serotipo 2, que también causan el problema horizontal un poco más temprano, porque el 4 siempre era a partir del 28, 29, 30 días, el brote, ¿no? Pero hay serotipos que no lo tenemos. En el 2 yo sí he visto reportes, además el 8 mismo, el 8B, puede haber infección horizontal y manifestaciones de mortalidad más temprana que lo que tradicionalmente se veía con el serotipo 4. Pero también no sé si he respondido bien tu pregunta, Rubén. Claro, doctora, es un placer contar con su experiencia, con todos los conocimientos que tiene sobre este tema en particular que nos ocupa el día de hoy. Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación, que comparta con nosotros con esta facilidad sus experiencias, sus conocimientos.
No hubo necesidad de preguntarle o de pedirle sus comentarios finales porque nos habló claramente de la importancia de la vacunación, la falta de una prueba diagnóstica para hacer un seguimiento, pero dada la naturaleza del propio virus, la administración correcta de la vacuna nos da seguridad de que va a tener eficacia para la prevención de la transmisión vertical, por lo menos del virus que es homólogo al de la vacuna, ¿no? Ya nos ha reiterado también la importancia de la identificación de los serotipos que pueden estar ocasionando la enfermedad en las parvadas para evidentemente seleccionar la vacuna que tenga una cobertura correcta contra este serotipo. Sí, sí, gracias, Rubén. Doctora, le agradezco su participación. Antes de despedirnos, quisiera, como lo hacemos en todas ocasiones con nuestros invitados, que usted nos pudiera sugerir a alguien más a quien pudiéramos invitar a este foro. Tengo una persona que me ha fascinado. Está en Guatemala, lo he escuchado. Nunca vino al Perú, pero ya le he echado el ojo, digo, para poder, porque que habla de salud intestinal, Rubén. Ah, excelente. Qué lindo ha hablado, qué lindo, qué didáctico, maravilloso. Es una persona joven, colombiana, que está haciendo su doctorado en Arkansas, me parece. Pero qué lindo tema de salud intestinal, me ha gustado muchísimo. A mí también me gusta la salud intestinal bastante, bueno, todos los temas de patología vial, pero un tema hermoso, me parece, y muy, muy apropiado para el momento que está en toda la moda, todos los temas de salud intestinal. Rubén, yo te puedo dar el nombre, yo les puedo pasar porque lo tengo acá, yo también le he pedido toda la data porque quisiera tenerlo también acá en Perú yo, para que hable sobre este tema tan importante. Y él no solamente la didáctica que tiene para explicar esto, el daño epitelial al intestino y todo, qué cosa es lo que pasa y qué ocurre, sino los indicadores de medición. Porque acá también estamos haciendo experimentos sobre los productos naturales, que ahora todos están entrando en esto. Todos los aditivos. Y hacemos nosotros desafíos para Clostridium, para Coccidia, aquí en la facultad, para estos productos, pero él tiene unas mediciones maravillosas por el PCR, otro tipo de mediciones de aminoácidos para poder comparar entre grupos, ¿no? Que ahora se están haciendo mucho las empresas este tipo de evaluaciones para ver si un producto trabaja o no, como promotores de salud intestinal que son tan... Ese tema me parece lindo, Rubén. Claro que sí, doctora. Le vamos a agradecer mucho que cuando tenga la oportunidad nos comparta la información. El correo, sí, sí, yo les comparto Perfecto, Rubén, no hay problema. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, doctora Eliana Icochea, agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, que nos haya compartido todas esas experiencias, este conocimiento en esta ocasión con el tema de la hepatitis, la importancia que tiene, también la recomendación que nos va a hacer para un siguiente invitado que podamos tener en este Avipodcast. Y no me queda más que agradecer a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, obviamente a usted por la participación y estaremos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, Rubén, muchas gracias también. Hasta luego.